Te doy la bienvenida a este espacio de conciencia. Estás acá para recordar que sos una biotecnología sagrada y perfecta. Dentro tuyo ya habita todo lo que necesitas para sanar y crear la vida que deseas. Mi nombre es Sofía Milagros Grimald y esto es Las 5 Esferas Podcast, un lugar para reconectar con tu poder, integrar cuerpo, mente, emoción, energía y alma, y así despertar tu poder interno. Hoy tengo el placer de sentarme a charlar con Anabel Oviedo, médica cardióloga funcional, que comenzó su recorrido en la medicina tradicional y decidió dar un paso más, mirar la salud desde un nuevo paradigma, un paradigma que entienda al ser humano como un todo integrado, cuerpo, mente, emociones, energía, y que busca ir más allá del síntoma para llegar a la raíz y acompañar verdaderamente a las personas en sus procesos de sanación. Con Anabel vamos a hablar de su experiencia, de cómo fue transitar ese cambio en su forma de ejercer la medicina y de lo que significa para ella esta nueva concepción del ser humano en unidad. Bienvenida, Anabel hermosa, ¿cómo estás? Muy Hola, feliz que Sofi. estés aquí. Soy igual. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Me encanta este espacio, me encanta tu podcast, me encanta todo lo que haces, así que muchas gracias por haberme invitado. Gracias a vos por estar acá y con Ana nos conocemos de una mastermind y compartimos mucho esta nueva visión de la salud. Eh, y me gustaría, no sé si querés presentarte, tal vez contando qué fue lo que te hizo hacer ese clic interno que esta concepción tradicional, ¿sí? Paradigma tradicional de la salud que aprendimos en la universidad, ambas, no era por ahí. ¿Qué fue eso que te hizo hacer ese cambio y decir, por acá no es, ¿no? Y tengo que buscar por otro Oh, lado. fueron muchas cosas las que me llegaron a darme cuenta de que el camino no era a través de la medicina tradicional y, y tenía que ver más con mi propio cuerpo, con lo que estaba viviendo yo con mi propia salud, ¿no? O sea, después de varios años de la carrera, que ya sabemos que es intensa, y después se vino la especialidad, que es como un ambiente bastante exigente, hostil, muy egoico. eh, de hecho, como que se me viene a la imagen, a la mente, una imagen tipo del hospital, los pasillos a la madrugada desolados, los enfermeros en sus cubículos, como ordenando toda la parte más administrativa y los médicos ahí yendo y viniendo por los pasillos, como una imagen súper deshumanizada de la medicina y de la salud, ¿no? Y creo que esa sensación en el cuerpo de vacío, de ¿qué hago acá? Ese como que se me estrujara el corazón de no es por acá, la tuve mucho tiempo, durante mucho tiempo, como que la negaba, no la quería escuchar, no la quería sentir. Pensaba, bueno, cuando termine la especialidad voy a estar mejor, todo va a estar bien, porque no voy a hacer tantas guardias, decía. Y terminé la especialidad y empecé a ejercer la medicina o sea, en la cardiología tradicional y me pasó que en el consultorio, que en el hospital, que en la unidad coronaria me seguía pasando exactamente lo mismo, como que no me encontraba, me sentía muy incómoda en esos espacios. Eh, Sentía como que cuando estaba en el consultorio atendía a un paciente en 10 minutos para hacerle una receta del losartán y aumentarle la dosis porque venía aumentando los valores de presión arterial, es como que sentía, no puedes, no me imagino que el resto de mis días o de mi vida sea así, ¿no? Y en eso yo estar muy incómoda con mi salud y con mi cuerpo. Vivía ahora que lo veo, ¿no? Con el diario del lunes y desde la vereda del frente me doy cuenta de que vivía súper inflamada, que tenía un sueño pésimo, que me alimentaba muy mal, que la comida del hospital era lo peor, lo peor que viene.
Bueno, muchas cosas que me mantenían como en un estado casi de vacío, de depresión, de angustia, de tristeza, de frustración con todo, con mi propio cuerpo, con mi propia salud, con la profesión, con cómo estaba ejerciendo la medicina y en esa incomodidad, en esa gran incomodidad que de hecho tengo recuerdos de estar saliendo de casa para irme al hospital a trabajar y tener palpitaciones como si fuesen ataques de pánico, ¿no? Como mi cuerpo diciéndome, por favor, no, basta, no es por acá, por acá, no es por acá, no es por acá. Y en ese querer sentirme mejor yo y decir, bueno, che, tengo que hacer algo porque me estoy sintiendo muy mal, empecé en una búsqueda de estudiar otras cosas, aprender otras cosas, cambiar mi alimentación, empezar a mover más el cuerpo, empezar a tener otra relación con mi propio cuerpo. Y en esa búsqueda empecé a aprender un montón de cosas y ahí abrí una puerta a conocimiento, a información, a un montón de cosas que no me habían enseñado en la facultad, que no había aprendido en la especialidad. Y ahí fue como que dije, fui engañada, fui engañada, fui engañada por el sistema y, y me di cuenta que lo que estaba haciendo que creía que era la medicina, en realidad no es medicina, no es salud. Estaba perpetuando enfermedades, tapando síntomas, sin ir a la causa real o a la raíz de todo lo que lleva o lo que hace que una persona termine finalmente con el correr de muchos años, porque el cuerpo eh, avisa muchas veces, avisa durante mucho tiempo, durante muchos años, y ese infarto, ese ACV, ese, esa enfermedad que empieza a ser tratada con fármacos, viene avisando hace años el cuerpo de los desequilibrios, ¿no? Y qué es lo que nos estuvimos mirando. Entonces, cuando encontré con toda esta información, con toda esta medicina, con toda esta nueva forma de ver la salud, que se me abrió la puerta, se me empezaron a abrir la puerta a otros conceptos, a otra información, a medicina funcional, medicina ortomolecular, suplementación, alimentación. Lo que empecé a aprender sobre ritmo circadiano, sueño, lo que hablábamos el otro día con vos, Sofía, de la microbiota, lo importante que es la microbiota, el eje intestino-cerebro, eh, todas esas cosas que no había ni siquiera escuchado nombrar en la facultad, ¿no? Me di cuenta de que estaba haciendo cualquier cosa, que lo que estaba haciendo no era salud y que ejercía la medicina de manera muy automática, automática al punto de que era un trabajo súper rutinario, todos los días hacía lo mismo, prescribía las mismas cosas y el speech era siempre el mismo. Y la formación médica, después de que terminas la especialidad, continúa, esto es la primera vez que lo voy a decir, pero es así. Los médicos se siguen formando porque el visitador médico viene al consultorio y te da la entrada para ir al congreso, donde se hablan de las nuevas actualizaciones de los últimos fármacos, congresos que son auspiciados por la industria farmacéutica. El médico es invitado a esos congresos, se les paga absolutamente todo, o sea, los laboratorios te pagan el pasaje, la entrada al congreso, el hotel, las comidas, te invitan a cenas, te regalan, eh, te hacen regalos, todo para que vos vayas y te sigas nutriendo, por así decirlo, o formándote eh, a través de un speech que viene bajado, que viene muy sesgado que es lo que vamos los médicos y después ejercemos en nuestro consultorio, ¿no? Porque por lo general la vida del médico es tan exigente y demandante en tiempos que es muy raro que una persona después de la formación de la especialidad se siga metiendo o que invierta miles de dólares en alguna formación extra, ¿no? No digo que no lo haya, pero no es el común denominador. Es como, Y eh, no es un tema tampoco de los médicos, ¿no? Como nosotros hemos no, sido formados por ese sistema
que está en favor de ciertos poderes que les conviene mantener al ser humano enfermo, entre ellos los mismos médicos enfermos. Un sistema que Total. no está puesto en la prevención. Algo que a mí me llamó la atención hablando de hábitos y todo, mi mamá tiene leucemia hace 8 años y ningún médico le preguntó por sus hábitos. Ningún médico jamás le hablaron de mejorar su microbiota, cuando hoy sabemos que el 70% del sistema inmune está ahí. O sea, nadie le preguntó qué le estaba pasando en su vida, por el cual su sistema Total. inmune se estaba defendiendo y creando más soldaditos de defensa. ¿De qué se estaba defendiendo ante la vida? Y cada vez que caía internada era la alimentación, era alta en azúcares, Sí, inflamación. Y siento que igual no es, como te decía, no es un tema de los médicos, sino es un tema del que no se habla ni siquiera cuando nos estamos formando y esto que traes de que es real, que el plan de estudio sigue siendo el mismo. Hoy al total. 2025. Tal cual. Sí. Sí, y además es como, la medicina, la carrera de medicina no enseña sobre salud, enseña sobre enfermedades, cómo diagnosticarlas y cómo tratarlas. No enseña sobre salud real y qué es lo que nuestra biología espera de nosotros y cómo gestionar esa biología para que las enfermedades no aparezcan. No enseña eso. Lo mismo que los fármacos no curan enfermedades, tapan síntomas para que vos puedas seguir por tu vida sin los síntomas. El tema es que las enfermedades que hoy conocemos como crónicas, que en realidad son enfermedades modernas por el estilo de vida que llevamos, moderno, tapados en procesados, imagínate que si en un hospital ya te dan comida procesada, imagínate que pasa de las puertas para afuera del hospital. Entonces, y las enfermedades crónicas, que hoy llamamos crónicas, van en ascenso. Y de hecho, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo, a pesar de los avances, a pesar del último fármaco, del último, porque estamos poniendo el foco en el lugar incorrecto, ¿no? Pero porque también hay un sistema que se retroalimenta de la persona que no está sana, de la persona que está enferma, que consume miles de fármacos, que no tiene la energía, que no tiene la vitalidad. Hay un sistema que se aprovecha de una persona que vive desconectada, neuroinflamada, enferma, porque obviamente que una persona que está enferma o una persona que está, que no tiene claridad o que vive con síntomas y su energía está puesta en esos síntomas o en esa enfermedad o en tratar esas enfermedades, incluso sus recursos económicos están dirigidos para eso, la persona empieza a perder soberanía, empieza a perder poder sobre sí mismo, sobre su vida, sobre sus decisiones y de cierta manera perdemos la libertad, ¿no? Es muy loco esto, pero perdemos la libertad de decidir, elegir cómo queremos vivir nuestra vida, cómo queremos que relacionarnos con nuestra salud, con nuestro cuerpo, que es un poco lo que hablamos siempre nosotras. Y a mí, despertarme de esa vida o de ese universo fue gracias a que empecé a ponerle foco y energía a mi cuerpo y a mi propia salud, ¿no? Y empezó a aparecer la claridad, empezó a aparecer la coherencia, empecé a darme cuenta, che, no va por acá, y el no va por acá para mí y también para mis pacientes. Entonces, es Coherencia. muy, Hablando de total, corazón. total. Coherencia. Tal cual, entonces en ese despertar, tipo de darme cuenta, che, la medicina, esto que estoy haciendo no va, y no me lo creo, porque lo compruebo en mí misma, en mi cuerpo, en todas las personas que están a mi alrededor y que llevan este estilo de vida, me doy cuenta de que desde ese lugar aparece otra conciencia que me llevó pasito a pasito a terminar saliendo de ese sistema, ¿no? Y a elegir algo diferente. Pasa que al vivimos desde la medicina del viejo paradigma, que es una medicina que habla muy desde el miedo.
y le infunde mucho miedo a los pacientes. Y cuando una persona está en miedo, pierde su poder, pierde la soberanía sobre su propio cuerpo y sobre su propia salud. Y desde el miedo acato órdenes, acato las órdenes que me da un médico que tiene el poder de alguna manera, que tiene un peso simbólico porque tiene puesto un guardapolvo blanco. Pero en realidad los médicos no somos Dios, no somos Dios. Y por ahí cambiamos como esto de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Como si no existe un paper, no lo creo. Y la verdad que hay un montón de papers de un montón de cosas que después, que se han demostrado de alguna manera que sí, y después con los años nos terminamos dando cuenta de que no era por ahí, ¿no? Como pasó, que saltó a la vista y quedó muy claro con las vacunas del COVID. Es que incluso hay estudios que Entonces, están manipulados para que den determinados resultados, porque se sabe que si aplicamos determinadas condiciones, voy a poder modificar, ¿no? Entonces, cuando conozco cómo funciona por detrás, porque no nos olvidemos que quienes están atrás de esos estudios para vendernos después cosas, ¿no? Entonces, me acuerdo que eso sí se hacía mucho hincapié, sobre todo cuando estudiaba odontología, de ser muy crítico con el estudio que estoy leyendo y leerlo a profundidad de cómo fue realmente ese estudio y no solo el resultado del estudio. Porque total, no, como hay veces es como si usaron grupos muy pequeños, entonces no es evidencia, porque si lo hiciste en 10 personas, sí, la verdad que no es evidencia. Si es un estudio que, no sé, estuviste 6 meses probando, no es lo mismo que si estuviste 10 años y viste qué pasó después de 10 años de aplicar una vacuna, por ejemplo, ¿no? total, total. Eh, y eso también como siento que es un sistema que nos sigue manteniendo en este modo piramidal, ¿no? Y hoy estamos yendo hacia un nuevo concepto más horizontal, en donde yo, por ejemplo, una de las charlas que he tenido con colegas, y es como, yo dejé de decir pacientes, yo le digo clientes, porque el paciente es como eso, pasivo, ¿no? En donde, y es un niño, es como, a mí me viene como el arquetipo del niño, en donde papá le tiene que decir qué hacer porque no tiene las herramientas todavía para poder decidir, porque es chiquito. En cambio, el cliente ya sabe, como aparte la frase esta, el cliente siempre tiene la razón, ya sabe, o sea, es un adulto, ¿no? O sea, como tiene poder de elección y sabe a qué viene a mí y qué está buscando. Claro, total. Sí. Como, Sí, que es un poco lo que nos pasa a nosotras con las personas que recibimos en nuestras consultas. O sea, no, a mí a la consulta no me llega la persona que es víctima y que quiere que le dé la pastilla y seguir con su vida igual. Viene una persona que está buscando un cambio real y que no quiere fármacos en su vida y que quiere hacerse responsable de lo que tiene, de lo que toca hacerse responsable para generar el cambio que quiere ver en su cuerpo primero y después eso se traslada a todos los otros aspectos, pero ya no llega a la persona víctima de su cuerpo que cree que la enfermedad es una maldición chamánica, sino que está convencida de que hay otros modos, que hay otras formas. o producto de la genética. Total. Sin ir más lejos, tengo un Sí. caso cercano en mi familia con marcapasos, donde toda la rama tiene problemas cardíacos y ha fallecido de problemas cardíacos. Y la respuesta es lo que me tocó, es genética. No, no es genética. O sea, como hoy hablamos, que eso tampoco se habla, ¿no? Como en la facultad, pero sabemos que la epigenética es más fuerte que la genética, ¿no? Que la epigenética es Total, todo ese contexto que rodea a tus genes que hacen que se expresen o no. Vos podés tener los genes, pero esos genes pueden no expresarse si vos tomás el liderazgo de tu salud, gestionas tus emociones, te haces cargo de tus hábitos, ¿no? Tenés una total, correcta relación con tu mente. Y total. desde la decodificación bioemocional decimos, o sea, lo que se heredan no son genes, se heredan conflictos no resueltos. O sea, como Claro, ese clan está repitiendo un patrón de pérdidas de territorio emocional, en el caso, ¿no? de problemas cardíacos. Entonces, no hay que trabajar sobre
la genética, sino sobre ese patrón emocional y de creencia que viene viajando por traumas de separación muchas veces, para que se dejen de repetir esos problemas cardiovasculares. Es, Claro, sí, total. Algo que no se tiene, pero cero en cuenta en la medicina tradicional es el terreno de lo emocional. Y el terreno de lo emocional es literal el cúmulo de energía acumulado en el cuerpo de lo no sentido o de lo rechazado o del estrés crónico no gestionado, termina saliendo de alguna manera como un mecanismo de adaptación del cuerpo en forma de síntoma, en forma de enfermedad, en forma de cáncer, en forma de lo como quieras llamarlo, porque esas emociones no gestionadas o ese estrés mal gestionado o ese estado de supervivencia permanente que termina afectando directamente el cuerpo, porque el cuerpo intenta salvarnos de alguna manera y en ese intentar salvarnos hace síntoma. Y el síntoma es una forma de liberar esa energía o de ese sostener durante tanto tiempo, tanto estrés que aparece de esa manera en el cuerpo, ¿no? Y creemos que no tiene nada que ver y tiene todo que ver. Eh, yo siempre que hablo con mis consultantes, con mis pacientes, siempre les digo, o sea, es una suma de todo, es un contexto global. A vos no vas a tener un infarto porque solamente tengas el colesterol total en tanto. Es una consecuencia, es un efecto que tiene que ver con una causa que está muy puesta en los hábitos, en cómo gestionas tu estrés, en cómo gestionas tus emociones, en cómo es tu cómo estás gestionando tu epigenética, ¿no? Y es la suma de todas las cosas. No es solamente un solo factor, o sea, la salud, la biología somos seres muy complejos como para que le echemos la culpa solamente a algo y creamos que con una pastilla lo resolvemos y chau. no, lo que pasa con una Eh, pastilla es en todo caso cura. En realidad es como que apaga la alarma, pero la casa se sigue prendiendo fuego y nadie se entera. Nunca pueden llegar los bomberos. O sea, como, ¿no? Pero también tiene esto de que la sanación real es aquella que puede llevarte a la raíz, pero si vos estás apagando el síntoma, o sea, yo no sé tu forma de verlo, pero yo no creo de que tampoco es no fármacos, o sea, a veces los fármacos no, son total, necesarios porque hay gente que necesita los fármacos y se niega a tomarlos y a veces son necesarios para lograr esa estabilidad en la biología. Siempre con la conciencia de, ok, estoy tomando esto, va a ser por un determinado tiempo, porque también me estoy ocupando de mis hábitos, también me estoy ocupando de escuchar qué es lo que hay por detrás de este síntoma, y voy a saber que esta medicación no va a ser de por vida. El tema es cuando nos relacionamos con la medicación de, listo, esto lo tomo de por vida y ya está, me está apagando el síntoma, no me tengo que ocupar de ver qué me pasa emocionalmente, ¿no? Es como, es distinto total. el vínculo con el medicamento, con el fármaco, Yo pero siempre le digo, siempre lo veo como que son muletas. Listo, llegaste hasta acá, tu cuerpo necesita muletas. me encanta. Entonces, te vamos a proveer las muletas mientras vamos trabajando en todo lo que hay que trabajar y lo que es necesario resolver, que es un proceso siempre. Por ahí está como esta nueva mirada de que queremos que todo sea ya. Voy a hacer cambios de hábitos y voy a incorporar estas nuevas formas de comer y en un mes ya quiero estar sana, 100%. Después de años y años y años de haber estado atentando contra el cuerpo, queremos resolverlo en un mes. El otro día hablaba con una paciente que tiene varias cositas ahí medios autoinmunes y estábamos como trabajando mucho sobre la alimentación y cuidando el intestino, como dijiste vos bien, Sofía, el 70% del sistema inmune está ahí, entonces le tenemos que dar calma a ese intestino. Y estuvo probando un mes sin gluten y como no sintió cambios, volvió al gluten. Y como yo le digo, pero tu cuerpo necesita tiempo, es un proceso, no es como tal, me duele la cabeza, me tomo el paracetamol y listo, se me fue el dolor de cabeza, sino hay, hay sistemas que se tienen que resetear,
hay una fisiología que se tiene que reparar, hay células que tienen que empezar a trabajar distinto una vez que vos las colocas en un ambiente diferente. Es un proceso, hay que darle tiempo a ese proceso. No es de la noche a la mañana, pero te puedo asegurar que los beneficios de entrar y sostener el proceso y el cambio son infinitos y te vas sorprendiendo y cada vez lo vas afinando y lo vas mejorando y lo vas eh, perfeccionando, por así decirlo, pero vas ajustando las tuercas de lo que tu cuerpo te va diciendo y vas logrando como un diálogo bidireccional con tu cuerpo. Ya sabes que sí, ya sabes que no, no necesitas, quizás, yo tengo pacientes que las veo hace mucho tiempo, pero ellas ya no necesitan venir a preguntarme a mí, che, Ana, ¿está bien que haga esto o está mal? Porque ya lo saben, porque ya tienen el diálogo con su cuerpo, porque ya saben cuando el cuerpo les dice que no, cuando les dice que sí, y obviamente que somos humanos y tenemos nuestras caídas y nuestras vueltas y como en todo proceso hay retrocesos, hay avances, pero saberse sostener en ese proceso sabiendo que es ir a alinearse cada vez más con esa biología que espera determinadas cosas de nosotros para no caer en el fármaco. Yo estoy recontra a favor de la medicina tradicional en el punto de que salva vidas la medicina. Gracias a la medicina tenemos la cesárea, la cirugía, que te pongan un stent si tenés un infarto, que muchas cuestiones. Pero si llegaste al infarto, es quizás esa frenada de carro que te pone el cuerpo de esa manera, es ir a revisar y chequear por qué llegué a esta situación. ¿Por qué mi cuerpo tapó una arteria y me pegó una frenada a tal punto que me tuvieron que poner una stent en el corazón, o que tuve que terminar una cirugía cardíaca, o que lo que sea, ¿no? Eh, y desde ahí hacer como marcha atrás el trabajo inverso, ¿no? De ir a revisar todo lo que te llevó hasta ahí, que probablemente viene hace años. Generalmente el Y, núcleo suele estar en los primeros años de vida, en la infancia. Hasta es como, porque acá es como, vamos más, nos metemos más para atrás, ¿no? Como todo es una cuestión de creencias. Entonces, tu cuerpo, por ejemplo, en un hipotiroidismo está creyendo que tiene que frenar el tiempo por algo, porque hay algo de lo que te tiene que prevenir, entonces te está frenando el tiempo. Y todas esas creencias desde las cuales percibimos y creamos la realidad, y tu cuerpo también, ¿no? Como tu cuerpo está creyendo que tiene que tapar algo, una arteria, que tiene que ver con temas de territorio, que tiene que ver con temas de familia, y ahí como todo es como este círculo, eh, hasta los 8 años instalamos esa creencia. Y un poquito más, capaz hasta los 14, podríamos extendernos con útero y lo que traemos de más ujú, atrás, ¿no? Entonces, si tuviste un infarto a los 60, y mira todo lo que tenés que ir a revisar y tampoco lo vas a cambiar de un día para el otro. Yo recuerdo que cuando hice el clic fue a mis 27 años, después de 27 años, porque desde muy chiquita empecé a tener trastornos gastrointestinales. Y yo empecé con limpiezas reequilibradas de microbiota, en paralelo procesos de trabajo con decodificación bioemocional, iba a hacerme Reiki, empecé a cambiar mis hábitos porque venía de trabajar 12 horas en el consultorio, en una re mala ujú. postura, con contaminación auditiva, etcétera. Tuve 2 años hasta que vi resultado, hasta que mi intestino dejé de tener síntomas gastrointestinales. Yo sabía que tenía que seguir, Ana. O sea, Total. era como, yo sé que estoy haciendo las cosas bien y que esto se va a revertir, estoy escuchando, estoy trabajando mucho con mi niña, nadie me había enseñado a, a que la niña está todo el día con nosotras, nuestro niño interno, y que generalmente él se comunica a través de esas emociones, ¿no? Entonces, cómo nos estamos automaternando. Y fue todo un viaje que por eso, ¿no? Como a veces esperamos esto que vos traías, tener resultados en un mes porque dejé las harinas, y no, tenés un ecosistema ahí adentro, como hay millones, billones, billones de microorganismos en tu intestino, que porque les cambies el alimento un mes, no se van a ir,
esos parásitos, ese exceso de bacterias, o sea, y hay muchas otras cosas que los está alimentando, no solo la harina, también, ¿no? Como los Total. alimentas con tus emociones, con tus pensamientos. Eh, Algo que habla, como que se dice como desde lo somático, es que tu biografía está impresa en tu biología. Entonces, siento de que nos pone en otro lugar de responsabilidad también, ¿no? ¿Por qué llegué a esto? ¿Dónde no me escuché? Y, Tal cual, y como tal cual. mucho autoconocimiento, no sé, como la base también, ¿no? De conocernos. Sí, yo creo que la salud es si lo sabes vivir y sabes usar el cuerpo como la brújula, es un hermoso camino de autoconocimiento y de transformación personal. Para mí fue la llave de la puerta que me llevó a un mundo de desarrollo personal y de transformación personal muy grande, gracias a ese camino que empezó a través de escuchar esas señales de mi propio cuerpo. Y ahora que traes esto como de, che, ¿cómo me puedo hacer un poco más responsable o darme cuenta de que los cambios no son de un día para el otro, sino que son resultado de procesos? Yo siento que desde que empecé en este camino, que fue allá por el 2020, en medio de la pandemia, cuando empecé este camino, yo siempre, desde ahí hasta hoy, siempre estoy atravesando procesos con mi cuerpo, ¿no? Como que siempre estoy en la mejora, en la búsqueda, en alinearme cada vez más, en escucharme cada vez más. Y cada vez me voy conociendo más y cada vez me voy identificando más en un montón de cuestiones, en cómo me habla el cuerpo, en qué momentos me dice que sí, en qué momentos me dice que no, a qué alimentos le gustan, qué alimentos no le gustan, eh, más allá de seguir modas o dietas o lo que está de moda en el momento, sino es entender un poco de cómo funciona la biología y escuchar lo que te dice tu cuerpo, porque tu cuerpo te va a decir que no a este alimento y capaz a la persona que tenés al lado le dice que sí. Entonces, esa guía que es tu propio cuerpo te devuelve el poder en muchos aspectos. Y, y como esto antes de comenzáramos la charla, hablábamos como de los procesos en los que estábamos cada una, y yo vengo de un proceso, saliendo de un proceso en donde me comió ese automatismo que hablamos de que tiene que ver con las creencias, me comió el estrés, me comió el hacer, estrés, exigencia, porque vengo programada inconscientemente con esas creencias y con esa forma de relacionarme con la vida, y eso termina impactando en mi cuerpo. Y mi cuerpo me habla, y el proceso al que me invitó fue a hacer las cosas de manera diferente, a escucharlo y a empezar a elegir distinto. Yo ya vengo transformando mi salud en muchos aspectos y ahora encontré este nuevo punto, este nuevo aspecto de mi vida y que le estoy dando la vuelta, que tiene que ver con gestionar ese estrés, con vivir la vida a otro ritmo, ¿no? Animarme a vivir la vida a otro ritmo. Esa es una invitación hermosa a la que me invitó mi cuerpo, lo escuché y acá estoy, siguiéndolo. Eh, y creo que es el viaje, ¿no? Y es una evolución constante, Sí, ¿no? Y esto de, bueno, nosotras tenemos la misma edad, ¿no? Y a veces el cuerpo tiene muchos años que viviendo de una determinada manera, que cuando empezaste, 5 años, 2025 estamos, empezaste en el 2020, no son nada, porque viviste 30 años tu cuerpo recibiendo determinados inputs que hoy ya no elegís, porque elegís vivir de una forma consciente y no en ese piloto automático que tal vez viviste 30 años. Entonces, como total, siempre digo, total. como el día que plantás la semilla no es el mismo día que te comes el fruto, y a la vez esto es Mm, como, y el fruto cae, y vuelve a caer semilla, y vuelve a nacer un nuevo, y así sucesivamente, y creo que ese es el viaje de la salud. De hecho, para mí la salud no es solo física, sino como la total, salud es todo, ¿no? total. Sí, 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 sí. Creo que igual es como que esto de empezar a escuchar el cuerpo como el terreno en el cual se asientan todas las otras cosas, ¿no? Todos los otros aspectos.
porque difícilmente puedas gestionar tu mente o puedas escuchar qué te está diciendo la mente o gestionar tus emociones si tu cuerpo está totalmente desequilibrado. Entonces, primero toca ordenar un poquito el cuerpo para empezar a ordenar todo lo otro después. Eh, y se hace mucho más liviano con un cuerpo que está equilibrado, ¿no? Liviano el entender qué me está queriendo decir esta emoción, por qué me siento así, para qué me siento así, qué me trae y, y cómo te habla la mente, cuál es esa voz repetitiva, cuáles son esos pensamientos repetitivos que están ahí, que recién los empezás a escuchar cuando tenés un cuerpo que está limpio. Yo creo que como mirando para atrás en el proceso que vengo atravesando también, es hasta que no me alineé físicamente, no entendía qué estaba pasando en mi mente, ni siquiera en mis emociones, ¿no? No entendía qué era toda esta bola de cosas que sentía y de dónde venían, ¿no? Es Y fue un como que proceso. todo se ordena. Mm, Eh, total. yo por eso siempre como en los procesos que acompaño, lo primero es ordenar la biología. Es como, bien, querés trabajar tu vínculo de pareja. Primero vamos a ordenar la biología, porque no estás pensando con claridad, ¿no? O Claro, sea, total. el 80% de esa serotonina que actúa en nuestro cerebro, esa serotonina que nos da placer, bienestar, desde la cual podemos pensar y observar a esa mente como el observador y no identificándonos con esa mente, se produce en el intestino. Entonces, si tu intestino está como es un sobrecrecimiento de bacterias, parásitos, cándida, y lo más probable es que estés en ansiedad, como de hecho hay estudios incluso también de los buenos, que en donde el 80-90% de las personas que tienen ansiedad, depresión, tiene un síntoma de disbiosis, algún tipo de disbiosis Sí, intestinal. Entonces, sí, ordenamos el cuerpo, el intestino, el hígado, ¿no? Porque también otro órgano súper importante en nuestras hormonas y en nuestras emociones y que guarda mucha irritabilidad es el hígado. Entonces, muy castigado. ese gran Pobrecito. filtro, ¿no? Sí. En Sí, la sociedad total. moderna recibe las toxinas de todos lados, pero Sí. Yo creo que esto que trae Sofi tipo del estado emocional y la falta de serotonina y por ahí la dopamina, convivir con inflamación en el nivel intestinal, yo creo que hay cosas que nos han hecho, hay mensajes que nos han hecho mucho daño y que están muy relacionados con esto, que es el miedo al sol, el miedo a las grasas. El miedo al sol y el miedo a las grasas ha hecho muchísimo, muchísimo daño a nuestra salud. O sea, el sol es vida, las grasas son necesarias para la síntesis de todas las hormonas sexuales, el cerebro es grasa, eh, el cortisol, todo necesita de grasa. La membrana de todas las células son grasa y el miedo a las grasas nos ha puesto en este estado de casi de inflamación crónica que nos pone, a nivel biológico, nos pone en estados cuasi depresivos, ansiosos, la falta de vitamina D por la no exposición al sol. Nuestra biología es un sistema abierto que necesita sí o sí del contacto con la naturaleza y con el sol. No podemos sobrevivir si no existiera el sol. Y tenerle miedo al sol y encima lo que hablábamos el otro día, embadurnarnos con esos yo ahora que estoy acá en España veo a la gente tipo en la playa que se llena, se hace un reboque fino de protector solar lleno de disruptores endocrinos y de metales pesados y un montón de cuestiones para exponerse los días que se vienen de vacaciones y nada más. Y no hay exposición diaria al sol. No existe salud sin sol. no. O Es sea, de tremendo, pero es hecho, así. las enfermedades del 100% es inflamación crónica, falta de sol. Total. Pero a mí también Total. lo que, o sea, también quiero traer esto en esta concepción de unidad, ¿no? De este nuevo paradigma. El sol habla de poder y habla de autoridad.
Entonces también te invito a, esta charla la he tenido en todos cada vez que me voy de viaje y es, hay que exponerse al sol y yo no me pongo perdón, protector solar, suelo traer esta charla y siempre se da todo un debate porque es como, ¿cómo te estás relacionando con la autoridad? ¿Le estás teniendo miedo a tu propio poder? Porque es tu fuente de energía vital. ¿Cómo estás con tu autoridad interna? Te estás escondiendo, ¿no? De el sol, el Leo, la energía del líder, ¿no? Ese fuego creativo que impulsa la vida. Entonces, como siento de que lo que creo, lo creo. Y si yo creo que todo eso es miedo y me va a hacer mal, el inconsciente asocia y no entiende real de simbólico. Entonces, ¿cómo yo después eso lo traslada a tu propio fuego interno? A tu propio poder interno, porque para el inconsciente todo es lo mismo, no quiere gastar energía, asocia, 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 asocia. Claro. Por eso, no sé, justo ahora que voy a dar en cómo fui gestada, mi proyecto que es vida, es cómo voy a encarar todos los proyectos en mi vida. Y eso lo puedo traspolar a mis proyectos laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces, siento de que es más profundo todavía. De hecho, el tema del famoso cáncer por sol tiene que ver con un conflicto de autoridad y la celiaquía lo mismo. Y si miramos la curva de cómo aumentaron los casos de celiaquía en los últimos años y los casos de cáncer que se crean por estas creencias instaladas de que el cáncer hace mal, sí, te va a hacer mal. Si vos crees que te hace mal, te va a hacer mal, porque lo que crees lo creas, aumentaron en la misma proporción, ¿no? Como es muy interesante. Sí, que Eh, también está muy relacionado con cada vez vivimos más en interiores, casi, yo creo que son muy pocas las personas que hacen una exposición consciente al sol diaria, que tocan el pasto diario, que se nutren con alimentos de calidad, eh, es contado con los dedos de la mano y por ahí nosotras que llevamos con una alimentación más alineada a lo que nos pide el cuerpo y a la biología, eh, yo creo que todo el mundo come así, creo que todo el mundo se relaciona con el sol como me relaciono yo, creo que todo el mundo hace grounding todos los días como hago yo, y después salgo a la vida y salgo al mundo y me doy cuenta de que en realidad yo soy la rara, cuando debería ser al revés, ¿no? Y todo esto, el cuerpo no entiende nada, no entiende nada, no entiende qué estás haciendo humano, qué estamos haciendo con nuestros cuerpos, ¿no? Si el cuerpo necesita todo eso, necesita sol, necesita alimento de calidad, necesita que toques el pasto, necesita que veas la luz natural, no existe salud en un cuerpo que va de la casa a la oficina y de la oficina a la casa encerrado en el sin ver la asfalto. luz natural, sin ver la luz natural, sin tocar el pasto, comiendo, desayunando medialunas o donas y cenando pizza, no entiende nada el cuerpo. Y nos sostiene hasta que llega un momento que dice, basta, no puedo más, no puedo más con esta vida o con esto que me estás dando que no entiendo ni siquiera qué es, ¿no? Eh, y yo siempre a veces como que en mis consultas recalco esto, el cuerpo te pide cosas súper simples y te va a responder, dáselas, hacete el lugar y dáselas. Y es mucho más simple de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que la salud es mucho más simple de lo que pensamos, ¿no? Es que lo hacemos complejo. Yo por ahí veo en mis consultas que le digo a una persona, come comida de verdad, comida real. Y vienen a la consulta siguiente y me cuentan que se compraron la tostada bendecida por un papa en la dietética y que están consumiendo azúcar molida por los budas en no sé qué. No, o sea, comida real es comida real. Como nos perdemos ahí, no lo que lo hacemos complejo, Sí, y cuando en además realidad después es es muy simple.
También con este nuevo concepto también hay mucha gente como en esto, ¿no? Dice saludable, dice light, lo compro y después también me lleno de suplementos, ¿no? Otra charla que hemos tenido en algún otro momento nosotras. Total. Y hoy en día yo lo que hasta observo es que en mi consulta saco más suplementos de los que doy, porque es como Mm, todo bien, pero si tomarte 10 suplementos, pero no estás haciendo actividad física, no estás durmiendo, no estás alimentándote evolutivamente, no te expones al sol, no estás en contacto con la tierra, te acostás a las 3 de la mañana con pantallas. El suplemento se ríe, o sea, la verdad que es una cosquilla. El sí, suplemento es buenísimo cuando todo lo demás está, ¿no? Entonces, deja de total. gastar, porque ahí estás gastando plata, dinero, en todos esos suplementos y ordena, y es simple realmente. Sí, es cuestión de invertir tiempo y energía en lo que sí va y no en lo que no va. Por ahí es como que hoy esto que hablamos de las suplementaciones es la nueva aspirina, ¿no? Como tanta moda, tanto influencer recomendando suplemento para esto, para lo otro. La gente se marea y no entiende, llegan también a mi consulta personas que vienen tomando millones de suplementos y no saben ni para qué los toman, no saben cuál es el objetivo. Está volviendo porque se cortó, se cayó internet, pues cuestiones de la vida moderna. Y así La que bueno, tecnología, estábamos hablando justamente de la suplementación, de que a veces hay clientes que no saben ni por qué los están tomando y están tomando hace años el mismo suplemento sin un control tampoco, ¿no? Sin un control de total. realmente estás necesitando eso. Eh, y la idea es acá con esta charla, ¿no? Traer, empoderarte a quienes no, y Recuperar la soberanía sobre el propio cuerpo y sobre la propia salud. Saber que el poder está en cada uno de nosotros y en las decisiones diarias, en las pequeñas acciones que tomamos en el día a día. Es desde si elegís ponerte las zapatillas para ir a entrenar o no, desde qué alimento estás dejando que entre en tu cuerpo, hasta cómo estás eligiendo cuidar tu sueño, todo. Estás tomando un suplemento, volviendo a los suplementos, pero estás tomando ese suplemento porque lo viste en una publicidad o porque te lo recomendó una influencer o porque realmente lo haces desde la conciencia de me hice un análisis de sangre, de una persona que me asesore, ver cómo está mi cuerpo, si realmente lo necesitan, qué etapa de mi vida estoy. Estoy en la menopausia, estoy en un periodo muy estresante de mi vida. ¿Qué está necesitando realmente mi cuerpo? Porque los suplementos son magníficos, pero cuando lo usamos con conciencia, ¿no? totalmente. Y también una invitación a que si estás poniendo al médico como Dios, que lo bajes a tierra y que lo Mm, veas como un par y que escuches a tu cuerpo, que escuches lo que tu corazón te dice, por dónde es este órgano, que es un gran órgano de percepción. Y siempre en la consulta siempre hago una práctica de justamente escuchar el latido cardíaco para rendir la mente al corazón con el estetoscopio. Así que nada, escuchar a tu corazón y que tu cuerpo es maravilloso, o sea, como sabe y te va a guiar por dónde es y te va a guiar en lo que necesitas, incluso hasta los alimentos que te pide. Si lo escuchás, cuando empezás a desarrollar no sé si a vos te pasa, pero es perfecto porque hasta lo que me pide para comer y después cuando entiendo mm, cómo digo, es maravilloso, estoy en este momento del ciclo, está necesitando esto y me lo pide el cuerpo, sin mente, ¿no? Y cuando total, bajamos al cuerpo hay algo que en la mente se ordena y puedo usar la mente realmente para ir a ver esto, ¿no? De estos pensamientos que vienen de viejas programaciones que ya no elijo sostener y ordeno el cuerpo y esta mente se hace más clara y puedo trabajar con ella de una manera mucho más amorosa, sin abrumarme y desde una elección, si elijo perpetuarla, si elijo soltar de dónde viene esto, lo voy a ver más claro y va a ser más fácil, ¿no?
Total, sí, hermoso. ¿Algo más que quieras traer, amor? Eso que trajiste al último, como el médico no es Dios, entender que el poder siempre está en uno mismo, que si fuiste a una consulta con una persona y esa persona en la consulta te metió miedo, te hizo sentir miedo, te hizo sentir que tu cuerpo está fallado o que puede fallar en algún momento y no te sentiste acompañado o acompañada, no te sentiste escuchada. Y sobre todo eso, el miedo, ¿no? Como la medicina, el viejo paradigma es una medicina que infunde miedo. Yo creo que la medicina del nuevo paradigma es la medicina que ve a la otra persona como de igual a igual y que habla y el diálogo es siempre desde el amor, ¿no? No desde el miedo. Desde el amor y la compasión hacia el consultante, desde entender que cada uno está en su proceso y en un momento particular y, y que no existen verdades absolutas, que lo que hoy es una verdad para la medicina, mañana puede cambiar porque sale un paper nuevo y cambian las cosas, que la medicina basada en la evidencia es espectacular, es genial, pero hay que ser muy cauteloso de que esa medicina basada en la evidencia no se vuelva en un paradigma imperante como la iglesia, ¿no? Como si fuese la iglesia disfrazada de bata blanca. Sí, Eh, además traer esto ahora sino, que la medicina basada en la evidencia nos homogeneiza a todos. En cambio, estamos yendo hacia un paradigma donde, hacia la singularidad, ¿no? Y hacia cada uno sí, poder expresar en todas sus áreas su esencia más auténtica. Y en eso tu cuerpo también lo es, ¿no? Como los inputs con los que evolucionó tu biología, tu linaje no es el mismo que el mío, Ana. Por ende, o sea, como no podemos encasillar en generalidades, y a veces lo que hace la medicina basada en la evidencia es encasillarnos en generalidades, pero también hay excepciones. Y si yo soy esa excepción, total, ¿no? Entonces, como por eso ser muy, como vos decís, cauteloso y crítico también, ¿no? Justo ahora que estamos grabando en total. temporada Virgo, desarrollar esta mente crítica de cuestionar y eso. Estabas diciendo, no te, perdón que corte ahí. Eso, ese es el mensaje, como recordar que el poder está en cada uno de nosotros y que nadie te regala la salud, sino que es como todas las cosas importantes en la vida, hay que nutrirla, cuidarla, ponerle energía, foco. Eh, Así que ese es mi mensaje en general. Ay, gracias, hermosa. Gracias por esta charla tan expansiva. Me podría quedar horas charlando contigo. Ya Gracias habíamos a vos. empezado a charlar antes de grabar. Así que, como siempre te digo, sos una biotecnología sagrada y perfecta y hoy con Ana te lo recordamos. Tenés el poder para sanar, para transformar y crear la vida plena que viniste a vivir. Y con Ana, para cerrar, te dejamos esta pregunta y es, ¿qué elegís después de habernos escuchado? ¿Seguir siendo paciente o tomar el mando y liderar tu vida y tu salud? Te mandamos un beso enorme. Gracias, Ana, por estar acá. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme, gracias por tu atención, gracias por abrir tu corazón durante este ratito. Si resonaste, te invito a seguirme en Instagram en @sofia.grimalt, GRIMALT, donde me comparto en lo cotidiano, donde además vas a estar al día de las novedades, de los programas y de los espacios que creo para vos. También si lo sentís y te invito a compartirlo con quien sientas que pueda llegar a servirle y amaría leerte qué sentiste al escucharlo, que me cuentes de vos
Y si tenés alguna sugerencia, querés que hable de algún tema en particular, también. Recordá que sos una biotecnología sagrada perfecta y que todo lo que necesitas está en vos. Gracias.